Hola hermanos, el día de hoy 5 de septiembre del 2024 es jueves de la 22ª semana del tiempo ordinario, es jueves, ya saben, jueves al Santísimo, hay que hacer la visita, hay que acompañar al Señor Jesús que nos está esperando ahí siempre. Hoy es día de una de las más grandes santas de los últimos tiempos, ¿no? Santa Teresa de Calcuta, Santa Madre Teresa de Calcuta. Es difícil eso decir Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Madre Teresa, todos la conocimos así, Madre Teresa. Bueno, Madre Teresa, su nombre, como lo saben, un poco simpático, ¿no? Áñez Goyeshu Boyashu, nacida en lo que en aquel entonces era Albania, pero que legítimamente hoy en día es Macedonia del Norte, ¿no? Un 26 de agosto de 1910, ahí nace ella, y su nombre pues es Inés realmente, pero Goshe significa la pequeña flor, ¿eh? Bueno, el lugar donde nace es en Uskup, así se llama, hoy en día como les digo es Skopje, en Macedonia del Norte. Bueno, ahí vamos con algunas dificultades porque realmente la fecha de su nacimiento, como ya les digo, pues se considera el 26 de agosto, pero dicen que se dejaba el 27 porque fue el día que la bautizaron y así fue, en fin. Bueno, su familia era una familia pues pudiente, si lo quieren, ella es la menor, ¿ya? De su papá Nicole y Dranafilde, era el nombre de la mamá. Bueno, y entonces era albanesa, fíjense, de los albaneses de Kosovo. Digo eso porque imagínense ustedes todo lo que ha habido en el asunto. El papá muere cuando ella tiene 8 años y pues no se sabe exactamente. Su mamá la educa católica, porque ahí es un matrimonio realmente mixto. Bueno, ya les digo, era una muchachita muy inquieta, muy inteligente, con mucha capacidad, sobre todo para la música. Para la música, ella era muy buena en esto. Bueno, ingresa con las hermanas de Loreto, sí, bueno, así como normalmente se les conoce, y que su fundación realmente es de origen irlandés, ¿no? Y bueno, eso es es que ella se dirigió siempre a esa abadía de Loreto cuando ya tenía, fíjense, 18 años, ¿ok? 18 años. Y entonces, pues, es enviada como profesora de inglés a la India, ¿ok? Y entonces allá, de hecho, aprendió perfectamente el bengalí, sobre todo, y pues ella enseña ahí en esa, llega a ser incluso directora de ese colegio en Santa María en Entalli, ¿ok? Queda ahí cerca de Calcuta, ¿no? Bueno, y entonces ella en ese tiempo, ella misma eligió llamarse Teresa de Lisieux, porque, claro, siguiendo la idea de que ella es misionera y así que por lo tanto estaba ahí en la India desde 1929, ¿no? Cuando llega ahí. Y eso, fíjense, es interesante porque prácticamente toda su formación la va a hacer ahí. Bueno, en 1943 hay un acontecimiento terrible ahí en la India, una hambruna dolorosísima, y eso le marcó a ella la vida, ¿ok? Y entonces, en 1946, cuando era, de hecho, la encargada del Colegio de Santa Ana, de las hermanas de Santa Ana, pues Teresa siente, como ella lo llamaba, una llamada dentro de la llamada. O sea, porque esa fue la manera como ella lo llamaba. Y entonces ahí dice, no, tengo que dejar el convento y dedicarme plenamente a los pobres. Y es así como precisamente van a ser más adelante las misioneras de la caridad, pero nace de ahí, nace de ese deseo. Tuvo desde el inicio, fíjense bien, alguna formación médica, o sea, para que pudiera atender a los enfermos, y ahí fue, poco a poco, poco a poco. Eh, Ella ya para 1948 ha pedido iniciar una congregación primero de orden, como le llama, diocesano, deja el hábito de las hermanas de Loreto y empieza a vestir ya para agosto de 1948 el sarí, es el que es propio con los bordes azules, ¿no? Del mundo de la India, ¿no? Bueno, igual. Y como les digo, para 1950 finalmente se le autoriza a ella y nacen así las misioneras de la caridad. Y ya, olvídense, ¿verdad? O sea, realmente es una cosa extraordinaria todo el trabajo que hizo. Yo por el tiempo, realmente es tan complicado hablar de ella, ¿no? De las cosas que me marcan de la vida de ella,
En el 64, cuando el Papa San Pablo VI estuvo en Bombay para el Congreso Eucarístico, me acuerdo que él le donó el carro en el que lo andaban ahí, el papamóvil, digamos, para que la Madre Teresa lo subastara. Bueno, ya le digo, es una cosa ocupada de los pobres, de los leprosos, de los niños, el tema de ella, su lucha en contra del aborto, ¿no? Y todo aquello. Bueno, y la congregación empieza a crecer. Es interesante que el primer país a donde vinieron en América Latina fue a Venezuela. Desde 1965 están ahí en Venezuela. Y luego, bueno, ya en el 68 se moverán por todas partes, en Austria, en Tanzania. Bueno, ya les digo, la congregación realmente hoy está en más de 125 países, creo, que están presentes hoy en día. Bueno, igual, ya les digo, Madre Teresa era una figura extraordinaria, gran amiga de San Juan Pablo II, ya lo dije que fue premio Nobel de 1979, y bueno, muere un 5 de septiembre del año, perdón, del 2000, madre de Dios, no, estoy hablando yo, del 97, es que en el 2003 fue beatificada, eso es lo que me estaba acordando, porque eso sí lo alcanzó a hacer San Juan Pablo II, ¿no? En octubre del 2003 él la beatificó, pero luego es que ella muere el año que a mí me ordenaron sacerdote, entonces por eso es que me vino lo del 97. Y me acuerdo que la canonización fue un día 4 de septiembre del 2016, y entonces el siguiente día era la fiesta, el Papa. El Papa, bueno, el Papa ya saben ustedes que está ahorita en esa visita allá en Asia, es que Indonesia es realmente la conexión entre Asia y Oceanía. Vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos la meditación de Pablo, ¿no? De la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 18 al 23. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que sea ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la escritura la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro. El mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, si ayer venía hablando de que Pablo es el que sembró, que Apolo es el que regó, imagínense ustedes todo lo que está. Es que Pablo está insistiendo en esto de que no, nadie se engañe, esta búsqueda de estamos hablando de Corinto, en Peloponeso, es una ciudad griega, la importancia de la filosofía, de la sabiduría. Entonces esa tentación hay que superarla. Por eso fíjense, la cita que hace Pablo directamente en este caso es Job. Fíjense, Job en el capítulo 5 de Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. Y la otra cita, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Ahí Pablo está citando el Salmo 94. Entonces, digo eso porque, entonces, fíjense, se apoya en el Antiguo Testamento para sostener una idea que él quiere presentarle a estos corintios para que no se engañen, para que no se pierdan, dejen de andar buscando la sabiduría de este mundo. Y si ayer les había dicho niños, indirectamente por aquello de que hay sus envidias y sus divisiones y sus cosas, sus discordias, bueno, ahora se los dice claro, miren, todos, absolutamente, Pedro, Apolo, Pablo, estamos al servicio de la iglesia. Así que todo les pertenece porque ustedes le pertenecen a Cristo. Ahí está la clave. Pensaba en Madre Teresa de Calcuta precisamente leyendo este texto, ¿no? Vamos, ya les digo, yo di algunas fechas y algunas cosas, pero ustedes saben que profundizar en la vida de ella sería interesantísimo. Es esa entrega. Y ya que hoy es jueves, piensen en las Hermanas de la Caridad, siguen la idea siempre, una hora de adoración todos los días. Claro, porque ¿de dónde voy a sacar fuerza para servir si no es de Cristo? Si no es apoyado en Él, entendiendo que yo le pertenezco a Cristo, que soy de Cristo. De otra manera, imposible. Quien lo va a entender ahora, y es muy bello, es Pedro. El Evangelio, Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, maestro,
hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Simón le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya ven ustedes el texto a donde nos lleva, ¿no? A la vocación de Pedro, de Santiago, de Juan, en fin. Pero es muy bello el texto, muy, muy bello, porque Lucas sí sigue una lógica. Cuando en Marcos vemos que Jesús pasa por la orilla y lo llama y lo dejan todo, pareciera como que es automático, como que no conocieran a Jesús antes. Ya aquí sí tenemos claro, ¿no? Porque había estado en la casa de Simón, había curado a su suegra, que es lo que hemos leído ayer. Entonces, por lo tanto, sí hay un conocimiento previo antes de llegar a este momento de gracia. Todo el texto redunda en la belleza. La gente busca escuchar la palabra. Acuérdense, venimos de 3 días de estar siguiendo lo mismo. Bueno, 4 días con este. ¿Por qué? En Nazaret Jesús proclama la palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí. En Cafarnaúm, Él está enseñando en la sinagoga y su palabra tiene autoridad. Ayer lo hemos visto que la palabra de Él levanta a la suegra de Pedro, y calla a los demonios y sale a otros lugares. Ahora la gente anda buscando la palabra. Es interesante porque uno dirá, bueno, no deberían de andar llevando a los enfermos, a los endemoniados y todo aquello. Interesante, ¿no? Porque en el fondo está diciendo es la palabra la que hay que buscar, es lo que hay que escuchar. Nosotros somos discípulos fundamentalmente. Se sube a la barca de Pedro, que ha bregado toda la noche y no ha conseguido nada. Piensen, y Pedro pudo haberlo visto, Señor, vos sos carpintero, ¿no? El pescador aquí soy yo. Hay peces que solo es en la noche, ¿no? O muy temprano en el amanecer. Porque y con esa bulla de gente ahí alrededor, con ese el murmullo, los peces no van a salir. Es decir, además, yo no sé si ustedes entienden eso de lavar las redes. Es decir, tirar las redes en un lago como el de Galilea, es llenarlo de algas, es llenarlo de ahí de ramitas, de todo el montón de cosas que pueden haber, ¿no? Entonces hay que limpiarlas. Además, el material no es sintético con el que estaban hechas esas, como hoy en día, de nylon y otras cosas. Entonces, por lo tanto, había que cuidarlo porque era material natural, se podría, por eso las tenían que lavar. Uno diría, bueno, están en el agua y es agua dulce, ¿qué necesidad tienen de lavarlas? Pues sí, pero es que hay que limpiarlas, de tanta basura que de repente han acarreado. Desde ahí viene el punto. Están lavando. Ya todo está terminado. Puedes decir, hoy fracaso total. ¿Bien? Jesús le dice, echa las redes. Echa las redes. Ducing altum, ¿se acuerdan? Mar adentro, muchachito. Bueno, ahí está el tema. Confiado en tu palabra. En tu palabra. Es interesante porque Lucas identifica la palabra con Jesús. O sea, lo va a hacer mejor Juan, ¿no? El verbo, sí, pero aquí queda claro. O sea, yo estoy confiando en tu palabra, es confiar en ti. ¿Se acuerdan? Antes era eso. Te doy mi palabra. No había necesidad de nada, de escribir nada. Mi palabra vale. Hoy en día la palabra, y sobre todo de aquellos que gobiernan, no vale nada. Absolutamente nada. Dicen una cosa y después hacen otra. Perdón, pero hay que ser francos y honestos, porque son... en fin, y que tenemos que tener cuidado nosotros, ¿no? También, en una palabra decimos una cosa incoherente y luego actuamos. Y luego somos incoherentes, tampoco sirve, ¿no? Pero fíjense, aquí esta es la fuerza del asunto, ¿no? Es confiar en tu palabra. Confiar en tu palabra. Voy, echaré las redes. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando haya dificultades, cuando todo parezca fracasado, cuando todo parezca inútil, imposible, confiado en tu palabra. Yo voy de nuevo, Señor. No me ha ido bien, no ha salido bien la cosa. Piensen en Madre Teresa, cuánta dificultad tuvo, cuánta oposición. La sigue teniendo, ¿eh? Siguen saliendo cosas a veces ridículas, ya, pero no, sea firme, confiar en la palabra. Hay momentos en los que flaqueamos, hay que confiar. Reconocernos pecadores como Pedro, para que entonces la fuerza de Él, no la nuestra, sea la que salga a relucir. Les invito a hacer oración. Gracias, Señor, porque nos llamas a remar mar adentro. De la orilla del no hacer mal a nadie al mar de la santidad. De la orilla del compartir unas migajas al mar de la entrega total. De la orilla del rezar por obligación al mar de la amistad contigo. De la orilla del todo está muy mal al mar del compromiso. De la orilla del me da miedo al mar de la confianza. De la orilla del ir tirando al mar de una vida plena. No permitas que me quede estancado en la orilla y guíame en la aventura de remar mar adentro,
para encontrarme con mi yo más auténtico, para descubrir el mar inmenso de tu amor, para gozar la alegría de la fraternidad más grande. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Teresa de Calcuta, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Van a decir, Padre, iba un poco rápido hoy. Sí, es que nos van a quitar la energía eléctrica aquí en la casa. Así pasa en mi país. Lo quitan de vez en cuando. Así que había que ir rápido. Pero ustedes al Santísimo. Eso es lo que toca. Hoy es jueves. Feliz jueves para todos.